Hola, os voy a grabar el vídeo de si precipitará una sal, que ya lo había grabado anteriormente, pero no se cargó. Así que, bueno, la entrada es razonar si precipitará una sal. Es decir, este tipo de ejercicios son que yo mezclo dos disoluciones, ¿vale? Mezclo dos disoluciones y tengo que comprobar si se va a producir precipitado. Entonces, por ejemplo, este ejercicio, que son el ejercicio 1 y 3 de la ficha, pues de la ficha de clase, el primer ejercicio dice, basándonos en las reacciones químicas correspondientes, eh, primero te pregunta solubilidad en agua y justifique si solubilidad en agua en estas unidades de miligramos mililitro, y luego la segunda, el apartado B, justifique si precipitará el carbonato de zinc al mezclar 50 mililitros de carbonato de sodio 0,01 molar con 200 mililitros de nitrato de zinc 0,05 molar. Y me da los datos de K/S de esta sal. Es decir, esta sal, el carbonato de zinc, es el que voy a tener que plantear el equilibrio. Entonces, primer apartado va. Planteamos el equilibrio de solubilidad, disociamos, ¿vale? Y entonces, este que es sólido, el precipitado, se disocia en zinc 2 más CO3 2 menos. Este es el planteamiento del equilibrio de solubilidad, doble flecha, y entonces digo, escribimos la presión de la solubilidad. Como el zinc es S y este es S, pues sería S cuadrado. Y entonces, como me dan caso S, la sustituyo y ya lo hallo en mol partido de litro. Y aquí lo que hago es utilizar factor de conversión para calcular la solubilidad en las unidades que me han dicho, en miligramos mililitro. Y entonces 4,69 por 10 a menos 6 mol partido de litro, el mol con el mol se va con la masa molar del compuesto. Luego, como tengo que pasar a miligramos, pues de los gramos, pongo aquí un gramo se relaciona con los miligramos, y luego un litro, que esto nos da un litro que está tachado, mililitros. Y la respuesta que me da es esta, 5,88 por 10 a menos 4 miligramos partido de mililitro. Ese es el apartado A, que la única dificultad que tiene es el cambio de unidades. Por lo demás, es como lo hemos hecho en clase. Siguiente cosa. Planteamos el apartado B. Yo ya tengo que hacer el ejercicio tipo de comprobar si precipita una sal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 2Na más, hago la disociación de las dos sales. Dice, planteamos la disolución de las dos sales que se mezclan. Entonces, la primera, planteo la reacción química, una sola flecha, y este igual una sola flecha. Este queda 2 de sodio más el carbonato, zinc más el nitrato. 2 de nitrato porque aquí tengo un 2, bueno, disociación la repito, sodio, 2 de sodio más, CO3 2 menos, que está aquí, CO3 con carga 2 menos, tantas cargas negativas como cargas positivas quite. ¿Cuántas cargas positivas quito? 2. De tal manera ya os dije que algunos conviene aprendérselas. Luego el zinc 2 más, porque la valencia del zinc es 2, NO3, un 2 aquí, NO3 menos. Y entonces, una vez que tengo planteado la reacción de disociación con una sola flecha, lo que tengo que hacer es calcular los moles. ¿Cómo se calculan los moles? Pues con la fórmula de la molaridad por el volumen en litros. Molaridad por volumen en litros. Entonces, ¿cómo es? 0,01 por 0,05, porque me han dado 50 mililitros. Y me da estos moles. Y lo mismo para la otra sal, ¿vale? La molaridad del nitrato de zinc por el volumen en litros. Me da 0,01. Y entonces yo me lo llevo aquí. Estos 5 por 10 menos 4 va aquí. Quiere decir, por un mol de N2CO3, Na2CO3, pues por 5 por 10 menos 4, por 1 tengo 2 y 1. Pues por 5 por 10 menos 4 tengo 2 por 5 por 10 menos 4, y de este tengo 5 por 10 menos 4. Es decir, que calculo los moles y luego lo pongo aquí, ¿vale? Pongo los moles porque yo los moles he calculado es de esta sal, pero a mí en realidad me interesan los moles de CO3 2 menos. ¿Por qué me interesan los moles de CO3 2 menos? Porque el ion que forma parte de esta sal, de la sal que va a precipitar o no, ¿vale? Y con el zinc hago lo mismo, pues por 1
por 1 que hay aquí, 1 y aquí 2. 0,01, 0,01, 2 por 0,01. Moles, ya tengo los moles, ¿vale? Ya tengo los moles de las especies disueltas. Luego hago aquí el dibujo, como se mezclan las dos disoluciones, se mezcla una y se mezcla la otra, aparece precipitado o no, y el volumen total es la suma de los dos volúmenes, de 50 más 200, y me sale esto. Y entonces ahora lo que tengo que hacer para comprobar si se cumple, si aparece en el precipitado, tengo que calcular QS, el cociente de reacción. QS es la concentración de zinc por la concentración de carbonato, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que como tengo que calcular el cociente de reacción con la concentración de zinc y con la concentración zinc 2 más y la concentración de carbonato, pues estas concentraciones las tengo que calcular porque no las conozco. Y entonces estas concentraciones son moles partido de volumen. Moles 0,01, porque me fijo en el zinc, que el zinc lo tengo aquí. ¿Cuántos son? 0,01 por el volumen total, partido del volumen total. Y con el CO3 menos hago lo mismo. Es decir, que yo para saber si algo precipita, tengo que plantear nuevamente el equilibrio. Tengo que plantear nuevamente el equilibrio de la sal que va a precipitar. En vez de calcular KS, calculo QS y entonces pongo signos más por CO3 menos. Sin 2 más por CO3 menos, la concentración de sin 2 más por esta. Estas concentraciones las tengo que calcular. ¿Cómo se calculan? Moles parte volumen. Por eso aquí calculo moles, porque me hacen falta los moles de sin 2 más. Me hacen falta los moles de sin 2 más y los moles de CO3 menos. ¿Vale? Es decir, que si le quiero dar la vuelta al ejercicio, puedo empezar por aquí, y al darme cuenta que necesito calcular la concentración de zinc y la concentración de CO3 más, las calculo moles partido de volumen. Moles partido de volumen total. Y a los moles, pues los tengo que sacar de la sal. Los moles tengo que sacar de la sal que se disuelve en molalidad por volumen. ¿Y por qué hago esto? Esto lo hago para que lo veáis claramente, que la concentración de la sal luego coincide con esta por la estequiometría 1, 1, y el sodio sería el doble, que en este caso no me hace falta el sodio, pero si me hubiese hecho falta el sodio, los moles son el doble, ¿vale? Entonces, bueno, concentración y concentración, moles partido volumen. Al sustituir, que ya he hecho yo aquí las concentraciones, al sustituir me da que la QS, el cociente de reacción, es 8 por 10 a la menos 5. KS 2,2 por 10 a la menos 11. Entonces, ¿qué ocurre? Que como QS es más grande, sí precipita. Luego tengo otro ejercicio que es prácticamente igual, pero ¿por qué lo resulto? Para que tengan más para practicar. En este caso me pregunta la solubilidad en agua. Y este lo he puesto porque ya me está dando la solubilidad. Hay veces que ya me da la solubilidad. Lo único que tengo que hacer es cambio de unidades. Ya me da la solubilidad. Ya me da la solubilidad. Y solo me queda hacer cambio de unidades. Entonces la solubilidad, lo que tengo que hacer es, bueno, me dice el apartado A que escriba el equilibrio de solubilidad, con lo cual ahora lo repaso como lo he escrito. Y lo importante es que aquí la solubilidad me la dan gramos por 100 mililitros. Gramos por 100 mililitros. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Esta solubilidad S la tengo que cambiar a mol partido de litro. ¿Cómo lo paso a mol partido de litro? Mol partido de litro es la molaridad. La molaridad es moles partido de volumen, pero también es masa de soluto partido de masa molar por volumen de disolución en litros. ¿Vale? Entonces, o dicho de otra manera, puedo calcular primero estos moles, lo que son 0,0435 gramos, lo paso a moles, y entonces la molaridad sería moles partido de volumen. Pero también está esta fórmula, masa de soluto, masa molar por volumen de disolución. Masa de soluto, 0,0435. Masa molar, esto por 0,1 por el volumen. Lo repito, la molaridad son moles partido de volumen o masa de soluto, masa molar por volumen de disolución en litros. Esto es lo que he hecho, sustituir masa de soluto, masa molar, volumen de disolución en litros 0,1 y me da esta masa molar. Esta solubilidad. Previamente ya he dibujado yo, bueno, he indicado aquí
el equilibrio de precipitación es de 2 platas, plata más, CrO4 2 menos, 2S y S. Entonces sustituimos aquí la plata 2S al cuadrado, este es S cubo, 4S al cubo. Entonces aquí, como me pregunta que cuánto vale K, ese producto de solubilidad, 8,99 por 10 a menos 12, sustituyendo los valores de todo lo que conozco. Y ahora ya el apartado B vuelve a ser otra vez si se va a producir el precipitado. Dice, considere que los volúmenes son aditivos. ¿Qué significa eso? Bueno, normalmente lo dicen porque lo que tienes que hacer es sumar los volúmenes. Y dice que considere que son aditivos porque, curiosamente, si yo sumo 1 mililitro de una sustancia y 1 mililitro de otra, en química me da 2 mililitros. ¿Por qué? En agua sí, si yo sumo 1 mililitro de agua y 1 mililitro de agua, son 2 mililitros, pero 1 mililitro de agua y 1 mililitro de alcohol en química no son 2 mililitros, porque cuando realmente los he hecho en la probeta, como no tiene la misma densidad, un líquido en la fase donde se unen el agua con el alcohol, ¿vale? Pues no sé, como que se mete dentro de otro y al tener una distinta densidad no ocupan el mismo volumen. Pero bueno, que eso no lo tenéis que pensar. Eso te lo dice que realmente solo es porque como vamos a sumar el volumen total, te dice, usted súmelo, que lo puede sumar, que 20 más 30 más 300 da 320. Te dice que 20 más 300 se pueden sumar, ¿vale? Conclusión, que aunque no te lo diga, pues tú siempre sumas. Dice, considero que los volúmenes son aditivos. Aunque no te lo diga, siempre se suma. Bueno, y entonces voy y las dorsales las disocio, ¿vale? Las dorsales las disocio, que ya no voy a repetir cómo se disocia, porque ya lo he hecho muchas veces. Luego dice, calculamos los moles, porque tengo que calcular los moles de la sal. Molaridad por volumen y da esto. Y aquí, esto es 0,15. Molaridad por volumen y da eso. Miro el enunciado del ejercicio, entonces la molaridad 0,8 por 20 mililitros y esta es 0,5 por 300 mililitros. Y entonces vamos a ver que lo veáis, que son esos datos, ¿vale? Me dice 0,8, 20 mililitros y 0,5, 300 mililitros. Bueno, ya he calculado los moles. Luego después mezclamos las dos disoluciones, el volumen total que me interesa 320 mililitros, 0,320 litros. Y ahora tengo que calcular la concentración de quién. Pues si yo planteo la sal que quiero que precipite, que es la del enunciado, el apartado anterior, esta sal hago su equilibrio. Pongo QS, la concentración de la plata al cuadrado por la concentración de 0,42 menos. Y entonces ahora pongo concentración, moles partido de volumen, moles partido de volumen. Los moles los he calculado arriba, dividido por el volumen total, ya tengo las concentraciones que me interesan. Estas concentraciones son moles partido de volumen. Lo sustituyo y he hecho la cuenta y pone, y me sale QS esto, y KS que la tenía ya del apartado anterior, la comparo y QS es mayor, entonces precipita. No siempre va a salir que precipite, puede que salga QS muy pequeña, ¿eh? Puede que salga QS muy pequeña. ¿Lo veis? La constante es a la menos 12 y esta Q ha salido más grande. Pues entonces precipita. Bueno, esto es todo. Espero que os haya ayudado.